para el desdoble de este jueves 9 de enero de 2025. Le damos la bienvenida y le agradecemos que nos tome la comunicación a César Gutiérrez Pliego. Él es abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Buenas noches, abogado. ¿Cómo estás? Pablo, un placer saludarte, como siempre, estar aquí contigo y todas las personas que nos ven y escuchan. Qué bueno que nos acompaña, porque hoy se dio información que me parece que probablemente cambia el panorama respecto a la relación que ha llevado México con Estados Unidos sobre el tráfico de armas y cómo las armas que se producen en Estados Unidos terminan armando a los grupos del crimen organizado en nuestro país y generando olas de violencia. ¿Cuál es su lectura sobre la información que se planteó hoy y sobre lo que dijo el fiscal Alejandro Gertz Manero? Me parece, Braulio, que es un tema que ya se había discutido mucho, que México había hecho énfasis en ese sentido. Recordemos que todo el sexenio anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador, México siempre puso en el tema de la agenda binacional el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos, por medio de estas armadoras e incluso con las revendedoras de armas en algunos estados, ¿no?, como Texas, como Nuevo México y en algunos lugares, en donde compraban las armas de forma legal, pero que eran ingresadas de forma ilegal a México, lo que hacía que los grupos criminales tuvieran un poder de fuego para ir en contra de la autoridad y obviamente de la ciudadanía en general. El tema ha sido recurrente, pero en este momento el gobierno mexicano pues obviamente presenta un informe en donde les demuestra con datos, y estos datos incluso de agencias norteamericanas como la ATF, les demuestra que cuando menos ingresan al país más de 200,000 armas cada año. Y que de esas 200,000 armas hay un porcentaje mayor al 74% que ingresan de los Estados Unidos. Esto nos da un panorama de que por lo menos entre 144,000 y 150,000 armas ingresan todos los años provenientes de los Estados Unidos y que obviamente le dan una capacidad de fuego a los grupos criminales, los cuales pues van en contra de las policías municipales, las policías estatales, el ejército, ¿no?, la Armada de México, la Guardia Nacional. ¿Cuántas vidas mexicanas nos han perdido derivado de este hecho? Y por eso recordemos que incluso en su momento Marcelo Ebrard, representando al gobierno mexicano, se presentó una demanda en contra de estas armadoras norteamericanas, porque hay que recordar que los Estados Unidos son una de las empresas más poderosas que existen y que incluso sabemos que ellos financian de forma directa al Partido Republicano, que es al que pertenece Donald Trump. Me parece que es importante el señalamiento porque México ya tiene también con qué sentarse ahora que ya llegue Donald Trump y tome la presidencia de los Estados Unidos, porque no nada más hacer el señalamiento, como yo lo he dicho en algunos otros medios de comunicación, de vamos a designar a los grupos criminales mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas. Las leyes internacionales y la ley de los Estados Unidos señala que para que tú puedas hacer eso, en primer lugar tienes que estar en coordinación con el país que en teoría auspicia a estos grupos, y en segundo lugar tienes que iniciar con los socios comerciales que ellos tengan de forma internacional y en el territorio norteamericano. Me gustaría ver que entonces el gobierno de los Estados Unidos fuera en contra de todas estas armadoras que venden armas de fuego de forma indiscriminada y que aunque en teoría lo hacen de forma legal en los Estados Unidos, es ilógico pensar que alguien va a ir a comprar 200 Barretts, ¿no?, para practicar tiro de caza deportivo y que terminan encontrándose posteriormente en México y que han sido utilizados para ir en contra de ciudadanos mexicanos, policías, marinos y militares. Abogado, toca un tema que me parece importante y es que estos grupos de armerías financian al Partido Republicano a través de la Asociación Nacional de Rifle. Eso está documentado y es un hecho y es uno de los principales lobistas de la política allá en Estados Unidos. Es precisamente quien ha frenado a los intentos de algunos congresistas estadounidenses de ese lado de la frontera que buscan justamente regular las compras de armas en Estados Unidos. La presidenta y el fiscal hicieron un planteamiento de que con este informe Estados Unidos estaba reconociendo de alguna forma su responsabilidad en este tráfico de armas. ¿Usted lo ve de esa forma o pues a lo mejor fue que se les fue la información y lo reconocieron sin esa intención? Me parece que no es de que se les haya ido la información, Braulio. Lo que pasa es que no puedes tú tapar esos datos Claro. cuando obviamente la mayoría de las armas que han sido decomisadas en el país a grupos criminales y a miembros de la delincuencia organizada tienen un número de serie y ese número de serie se puede rastrear hacia dónde fue vendido. Y cuando tú puedes demostrar que la mayoría de esas armas fueron compradas de forma legal en los Estados Unidos, pero ingresadas de forma ilegal en México y que además es recurrente, ¿no?, las empresas
empresas armadoras que terminan estos revendedores de armas vendiéndole a los mismos grupos criminales, me parece que el gobierno de los Estados Unidos reconoce que tiene un problema, pero también se lava las manos, Braulio, porque ya lo vimos. A ver, tenemos un grave problema en donde estas empresas armadoras son de los grupos empresariales más poderosos, no solo de los Estados Unidos, sino a nivel mundial, por la capacidad económica que tienen. Y porque recordemos que el sistema de justicia norteamericano es por precedentes. En dado caso de que la demanda del gobierno mexicano procediera, imagínate lo que le podría abrir las puertas para indemnizaciones, no solo de México, sino de muchísimos países a nivel mundial. Si bien es cierto, en Estados Unidos la Suprema Corte ya habló en ese sentido que no se pueden demandar a las armadoras, sí podría darse una nueva situación en donde México, ¿no?, que se vea afectado, pudiese dejar un precedente. Y eso me parece que políticamente no les conviene. Me parece que ellos entienden la problemática y no pueden nada más salir a decir que los malos siempre somos los mexicanos, porque nosotros tenemos forma de descubrir, ¿no?, y de demostrarles que las armas de los grupos criminales provienen de los Estados Unidos. Me parece que fue más bien como decir, perfecto, yo tengo un problema, pero ese problema que yo tengo no importa porque tú eres quien auspicia a los grupos criminales. Sigue siendo esa parte de la política terror que me parece que Donald Trump ha estado realizando en este momento. Y que me parece que cambiará cuando ya llegue como presidente, porque incluso siento que también es como parte de una estrategia. Es ilógico pensar que él va a utilizar al ejército de los Estados Unidos para quedarse con el canal de Panamá, para quedarse con Groenlandia, para llegar y acabar supuestamente con un helicóptero Apache con los grupos criminales en México, situación que ya intentaron en su momento en el sexenio de Felipe Calderón y que no pudieron, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver un poco con esta narrativa de que el gobierno mexicano, hoy que cumplió 100 años de gobierno, ¿no? De entrada a presidenta, perdón. 100 días. 100 días, sí, así sí, es. Estamos viendo los resultados que se han dado en diversas áreas, pero yo me centro en lo que ha sido la seguridad pública. Por supuesto que hace falta mucho por hacer, mi querido Braulio, pero imagínate, las cartas de presentación que tiene el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, cuando tú haces el mayor decomiso de fentanilo a nivel mundial, derivado de trabajo coordinado, donde tú terminas deteniendo en los Estados Unidos a un personaje como Damaso López, derivado de la información que se te da por parte del gobierno mexicano al FBI, pues me parece que son buenas cartas, ¿no?, de recomendación que demuestran que el trabajo se está haciendo. Falta mucho por hacer, por supuesto, pero no podemos acabar con el narcotráfico que lleva décadas en este país en 100 días, pero por lo menos las bases sí están y hemos estado viendo los resultados, que eso es importante. Pues lo estaremos viendo y por acá lo estaremos comentando. Abogado, le agradezco mucho por tomarnos la comunicación. Le mando un fuerte abrazo. Igualmente, Braulio, que pases buena noche. Saludos a ti y a todas las personas que nos ven. Fuerte abrazo.